Escaliburcio, ¿Qué pasa, Montipeiro? ¿Cómo estás guapísimo. No menos que tú, no más que tú, no más que tú. No menos o no... Bueno, no sé, en realidad no sé cómo sería. Bueno, depende de... No más que tú es la forma de quedar bien. O sea, Ajá. no puedo decir no menos que tú. O sea, Porque- no menos que tú es no estoy menos guapo que tú. Que también está Exacto. guay, porque es como un decir, estamos a la par. O sea, yo no, Claro. no veo que quede mal en ninguna de las dos cosas. Queda un poco regú. O sea, estás diciendo... Tú estás... Estás teniendo guapísimo y tú dices, no menos que tú. No menos que tú. Eso quiere decir que Pero menos es guay guapo porque- que tú no, que pero no es- estoy. Pero eso es de puta madre, que no estés menos guapo que yo. Es como, estoy a tope. Yo lo veo muy crisis de los 40, esa respuesta. Para mí, o sea, no estoy a tope yo. Pero Yo estoy creo que- diciendo que mínimo soy igual o más guapo que tú. Claro, pero es que eso está bien. Yo le veo una respuesta muy de señor empoderado, con 40. Bueno, sí, pero lo que a ti respecta, ¿no? No, porque yo no me siento Podri- yo no me siento intimidada por tu... Bueno, claro. ¿Sabes? Por esa autoestima avasalladora. Si tú tienes el autoestima a prueba de bombas, Es que te para puede mí, parecer bien. que tú estés no menos guapo... O sea, quiero decirte que si tú haces el listón en un punto muy guay, bueno, da igual. Estás guapísimo, te has comprado un jersey de 1,98. Sí, y eso que tú me dijiste que no lo hiciese, que me dijiste que parase, por favor. Yo te dije que no te comprarás más ropa, en general, no que no comprarás de 1,98, que a mí es una marca que me gusta. Sí. Es un jersey además muy Michel Foucault, te tengo que decir, muy Sí. francés. No, o sea, si me pongo gafas ahora mismo, soy Eres un- el de Apple. Sí, O sea, clavado. O sea, soy clavado. Luego me haré una foto y la subiré porque vaya tela. eres un poco Steve Jobs. Steve Jobs total. No, yo te veo más filósofo existencialista francés. O sea, te veo que vas a arrancar a decir cosas Mm. súper interesantes y de estas cosas que uno nunca acaba de entender del todo, pero tiene la sensación Ya. de que le gustaría entenderlas del todo, que Creo es lo que que me no- pasa a mí con Foucault. Bueno, el caso, que estamos guapísimos. Sí, muchísimo. Que es el mood en el que venimos a hablar, por fin, programa especial, aunque bueno, es un tema transversal a toda la temporada. Sí. Crisis de los 40. Sí, creo que ya era hora, después de haber dado muchísimo la turra con este tema, Sí. de haberle guardado un programa especial. Sí, crisis de los 40, un lixen. Claro, para evitar también estar contaminando otros temas y otros programas, vamos a dedicarle un programa Claro, aposta y ya lo cerramos. y tal. Nosotros ya hemos dicho mucho sobre ello, entonces hemos considerado oportuno, ¿no? El tema de preguntar a nuestros oyentes qué tienen que aportar al respecto, porque me imagino que no todos llevamos la crisis de los 40 de la misma forma, entonces sería muy interesante ver qué otras maneras de vivir esta crisis tienen pues el resto de la población, que solo podemos alcanzar a los que nos oyen, pero bueno. Bueno, a nuestros, tenemos que decirlo, 1.200 suscriptores en iVoox, Ujú. no sé cuántos en Spotify y 300 y pico en YouTube, que YouTube no le hacemos ni puto caso, No. pero bueno, hay 300 y pico ahí, pues bienvenidos sean. Mm. Muy bien, pues empezamos con un cosas que sí, porque nosotros venimos a los 40 así, venimos positivos. Venimos positivos. Igual yo no empecé así de positivo, pero Yo te creo arras- que te he hay arrastrado. hay que Sí. encararlo así, no hay otra manera de encararlo. Vale, pues vamos a empezar. Venga. Cosas que sí. Esto sí, venga. Vale, mira, la primera cosa que sí, esto lo dijo Enar Álvarez, Ujú. que bueno, es mi amiga. ¿Es tu amiga? Lo Pues sabe ya- toda ya- España ahora. Y ahora mismo es tu Ya, amiga, la admiro, sin es duda. una persona a la que adoro y que no podemos dejar de agradecerle que nos nombrara en Buenismo Bien, porque Ujú. es verdad que nos ha traído a más gente. Ujú. Bueno, yo la amo mucho y ella dijo esto y creo que está bien repetirlo porque ella dijo, con otras palabras, pero que ella hablaba de los 30, yo lo extrapolo a los 40 más si cabe, que es la edad en la que dejas de gustarle a los tíos asquerosos que solo quieren relacionarse con mujeres jóvenes con el fin de dominarlas, de subyugarlas y de ejercer su poder con ellas, y empiezas a gustarle a los tíos que molan. Ya. Y esto es tan real, Ujú. o sea, esto es tan real y me está pasando tanto y estoy tan feliz, o sea, de sentir que le gusto a la gente adecuada y que ya no tienes que filtrar, porque tú con 20 años tienes que filtrar, Sí. ¿sabes? Porque con 20 años todo el monte es orégano. Todo el mundo quiere caerte bien cuando Claro. tienes 20 años y estás buenísima. Claro, y a todo el mundo, o sea, quiero decir, te le gustas a todo el mundo y ahí hay un montón de gente que en realidad le gustas, pero desde una visión, hablo de tíos, claro, desde una visión como dominadora. Ujú. Pero no dominadora en plan guay, ¿sabes? De BDSM, que bueno, si te mola, pues perfecto. Sí, no, no, dominadora desde el punto de vista de ejercer un poder. En cambio, a los 40 resulta que todos esos
vamos, ni se te acercan, porque ya no eres el tipo de mujer que les gusta, ¿no? Entonces, esto está súper guay porque te ahorras el filtro viene solo. Esto está de puta madre. Yo, una de las cosas que más aprecio que vienen con los 40, con los 40 específicamente no, pero sí sobre esta edad, es la falta de pasión. Y me explico. La falta de pasión a nivel global, no me refiero a ese concepto de pasión positivo, ¿no? O sea, cuando tú piensas en pasión muchas veces se piensa en algo positivo, es que alguien sea apasionado, es alguien que se involucra mucho en las cosas y tal. Pero un poco así, es decir, somos menos apasionados en cuanto que nos tomamos menos a pecho todo, para bien y para mal. Hay veces... No sé si estoy de acuerdo, pero desarrolla. Las malas noticias las recibimos de forma distinta. Cuando tienes 20 años todo es el fin del mundo, absolutamente todo. Romper con una pareja es el puto fin del mundo. Sobre todo a un nivel interpersonal, ¿no? O sea, las relaciones vienen. Cuando ya has tenido muchísimas relaciones de muchísimos tipos, empiezas a tomártelo todo con otra filosofía, ¿no? O sea, ¿cuántos amigos del alma hemos tenido en nuestra adolescencia y ha sido tan dramático dejar de quedar con ellos y tal? Y luego realmente lo recuerdas y dices... pues tampoco era para tanto, tampoco tal. Pues no sé, yo al menos igual es también en mi experiencia propia. Yo creo que lo que hay es esa calma que te da un poco el tener ciertas experiencias, ¿no? Y el haber comprobado de primera mano que efectivamente nada es el fin del mundo, excepto el COVID. Ni siquiera el COVID ha sido el fin del mundo. Y es lo más parecido que hemos tenido en Apocalipsis, ¿no? Hombre, sí que está guay. El tema de la percepción temporal, es decir, para nosotros 2 años de COVID han pasado prácticamente volando, pero para una persona de 13, 14 años ha tenido que ser un puto infierno. Horrible. Sí. Además, viviendo con sus padres, o sea, es que no me lo quiero ni imaginar. Está un poco relacionado con mi siguiente cosa que sí, que es que hay algo muy poderoso, o por lo menos yo así lo he vivido, en perder de vista esa sensación de inmortalidad que te dan los 20, ¿no? Tomar conciencia real, objetiva e inaplazable de tu propia finitud y del raudo paso del tiempo. Joder. Es una de las cosas más empoderantes que a mí me han pasado nunca. Esto que, según como lo enfoques, puede ser, y de hecho es fuente de depresión para mucha gente, el darte cuenta de que el tiempo pasa volando, porque efectivamente hay como una progresión aritmética, no sé, o sea, conforme más mayor te haces parece que más rápido pasa el tiempo, ¿no? Creo que porque dispones de menos tiempo útil o de menos tiempo libre para hacer lo que te da la gana, porque gastas mucho tiempo en trabajar, gastas mucho tiempo en actividades que te pueden gustar, pero que desde luego pues no son el epicentro de tu vida o ni siquiera las has elegido tú en muchos casos, ¿no? Entonces, para mí, darme cuenta, o sea, esa sensación de verdad, de decir, hostia, el tiempo pasa volando, he llegado a la mitad de mi vida, me voy a morir, si tengo suerte, voy a vivir lo mismo que he vivido ahora y luego me moriré. Solo me queda eso. Para mí, lejos de ser algo depresivo, ha sido algo muy empoderante, o sea, muy de decir, ¡buah! Estoy a tope con la vida, o sea, quiero agarrar cada segundo. Y eso me hace no tomarme las cosas tan como el fin del mundo, intentar gastar el menor tiempo posible en el drama y gastar el máximo tiempo posible en cosas que me hacen feliz. Entonces, a mí me ha dado, o sea, tomar esa conciencia me ha servido de manera muy positiva. Sí, de hecho yo creo que este programa, aunque esta cuarta temporada ha sido la primera en la que hemos hablado de la crisis de los 40, de repente un montón, ¿no? Pero es la primera vez, ¿no? Creo que este programa es heredero de alguna forma de esa mentalidad en la cual, lo hemos dicho muchas veces, el aceptar lo malo, ¿no? O sea, cuando tú aceptas que lo malo existe y las cosas malas pasan y no te intentas huir o intentar controlar tu destino de una forma mágica porque es imposible, te tranquilizas más en el momento de decir, no pasa nada, lo malo va a venir, entre ello la propia muerte, ¿no? La propia muerte de uno y la finitud que tú has dicho. Y eso de alguna forma bien enfocado relaja, porque relaja es decir, vamos a hacer lo que podamos, de la mejor forma que podamos, vamos a intentar disfrutar del tiempo del que dispongamos y es mucho más sencillo si lo ves desde ese punto de vista. Es mucho más sencillo porque en mi caso ya te digo, el aceptar además como que, vale, ya tengo 40,
Y ya me he dado cuenta de un montón de cosas que para mí son lecciones muy útiles. Una de ellas, que la vida adulta no existe, o sea, es decir, es una mentira. Me refiero, al final, estamos persiguiendo lo mismo, por lo menos toda la vida. Otra cosa es que performemos algunas actividades que llamamos adultas, como yo qué sé, pagar hipotecas, tener trabajos o tener hijos el que los tenga, tener movidas. Pero por dentro... yo me sigo sintiendo igual. Entonces, ese rollo que se supone que yo con la vida adulta tenía que ser de otra manera, ya me he dado cuenta que eso es mentira, al menos para mí, y bueno, para mí pues es lo que me interesa. Me he dado cuenta de, pues eso, de que el drama no pasa nada, hay que estar mal a veces, uno tiene que estar mal. Ya está, atravesar las crisis como se tengan que, comértelas, que es no rehuirlas, atravesarlas y aprovechar los momentos buenos. Yo ahora mismo, cuando estoy feliz, soy muy consciente de que estoy feliz. Precisamente porque, que la gente dirá, joder, 40, ni que tuvierais 80. Bueno, pues precisamente porque los 40 se entienden como esto que está en el medio, ¿no? Como la mitad de la vida. A mí me ha hecho tomar mucha conciencia de esto, de que he gastado la mitad. Entonces es como, me ha servido para hacer mucho autoanálisis de cosas que no quiero volver a hacer. Y de cosas que mirando atrás digo, qué gilipollez haberme pasado yo 3 años deprimida por esta chorrada o por esta persona que, vamos, qué horror, ¿no? Entonces, pese a que tiene un pozo negativo, a mí me sirve para mucho, ¿sabes? Y creo que ha sido una lección muy esperanzadora y muy, muy positiva, como que me enfrento a esta nueva etapa con un montón de herramientas. Claro, yo creo que es el eje esencial de la crisis de los 40 es aceptar todo esto, el aceptar que todas estas movidas que te has montado en tu cabeza siendo joven y esas proyecciones que tú haces, de alguna forma tocan a su fin y trabajas para aceptarlas. Cuando lo aceptas, viene el bienestar. Claro. Pero ese impasse creo que es el que produce cierta incomodidad y cierta desazón. Por eso hay gente que se queda anclada ahí. Y había perdido el hilo, pero ya lo he recobrado. Que lo que yo quería decir era que, claro, que el darte cuenta de todas estas cosas a mí me ha servido para darme cuenta de que la vida no tiene demasiado sentido y a la vez lo tiene todo. Es decir, esa idea de que todo es, o sea, de que la vida es un camino hacia un sitio muy concreto que tiene que tener un grandísimo sentido, eso para mí ya no existe, porque he visto ya, además, eventos lo bastante traumáticos, como que se mueran amigos tuyos con 30 o con 40 años o con 45 años de repente. Y no poder completar ese proyecto de vida que se supone que tienes a largo plazo. O sea, he visto lo suficiente como para saber que no tiene ningún sentido y eso no es necesariamente malo. Eso es de puta madre, porque no necesito un gran sentido para mi vida. Necesito aprovechar cada día y estar la mayor parte del tiempo guay. Y luego un día me moriré y ya está. Y la vida seguirá y nadie se acordará de mí en unos años, ¿no? Entonces, está guay eso. A mí me ha sido como quitarle mucho peso a todo y vivirlo todo de una manera más relajada en cuanto a grandes expectativas y a la vez más motivada. Supongo que la crisis de los 40 podría ser el como darse cuenta que Amélie es una puta mierda. Pero bueno, sí, darse cuenta de que a lo mejor... Aunque esperen, o sea, es de esperar que antes de los 40 uno se dé cuenta de que Amélie es una basura, pero creo que el espíritu está ahí. Creo que es de alguna forma el darse cuenta que bueno, hay que... La desmitificación. Claro, mira, yo hace poco fui a un cine que hay en Valencia súper guay, que ponen... Bueno, no es una especie de asociación que tienen un cine, y fui a ver Elvira, Mistress of the Darkness, ¿vale? Sí. Que sería un poco lo opuesto a Amélie, como película, como persona, como mujer, ¿no? Que es una película que seguramente será horrorosa objetivamente, ya sabes que a mí solo me gusta el cine. ¿Es de John Waters? No es de John Waters. Ah, vale. No es de John Waters. Pero ya sabes que a mí solo me gusta el cine de mierda. Y yo la vi, la disfruté un montón, porque al final Elvira va de una tía chulísima, una feminista adelantada a su época, que lo único que le gusta son como las cosas muy darks y muy oscuras, le gusta el heavy metal, le gusta pasárselo bien y le gusta su perro. Joder, pues me identifico 1.000 millones de veces más con Elvira que con Amélie. Y esa es la conclusión. Quizá a los 20 todos queríamos, como dice Isa Calderón, no ser esas chicas chispeantes y burbujeantes como Amélie. Yo ahora quiero ser como Elvira, tío. Quiero pasármelo bien, quiero escuchar heavy metal y quiero tener un buen pelo. Eso es todo lo que quiero.
Bueno, pero acaba. ¿Pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta, puta, puta? No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de ¡Oh, eso. mierda! Bueno, pero acaba. ¿Pero esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola, todo malers. Pues mi crisis de los 40 está siendo una lucha mental agotadora que se debate entre intentar no paralizarme la cara, no obsesionarme demasiado con los cupones de cualquier cosa, creyéndome que así voy a conseguir la entrada para comprarme una casa, controlar mi tendencia a la vigorexia, que está motivada por la creencia de que a mayor cantidad de deporte, menor dolor físico voy a sentir. Pero en el proceso pues me he destrozado la lumbar. Y ahora acabo de empezar la fase de vender absolutamente cualquier cosa en Wallapop. También creyendo que así voy a conseguir la entrada de la casa. Que por cierto, si queréis esquejes de cactus, pues los tengo a muy buen precio. Bueno, la movida esta de vender cosas, ¿qué pasa? Porque a mí se me ha pasado por la cabeza alguna vez y no me ha terminado, pero sé qué pasa, sé qué ocurre. Hombre, claro que ocurre, el Wallapop está ahí. Y a mí me gusta mucho de este audio, como todo el combo ese, que creo que resume a la perfección lo que nosotros llevamos toda la temporada intentando explicar, que es ese equilibrio entre soy una señora que necesita conseguir todos los cupones y todas las ofertas, que yo soy eso también, a la vez no quiero ser una señora y no quiero verme arrugas y me debato entre me opero para parecer un ser catuliano, pero no me quiero operar porque quiero ser natural, pero no quiero envejecer, pero quiero hacer deporte para estar en forma, pero me duelen cosas cuando hago deporte. Bueno, todo este mix es la perfección de lo que es la crisis de los 40, creo yo. Sí, que es un mix de dudas, ¿no? Un mix de contradicciones constantes en ese aspecto. Y bueno, escuchamos a Anita, que al hilo de lo que decía Isarne, ella pues quiere saber unas cosas. Hola chicos, quería preguntaros cómo estáis llevando la crisis de los 40 a nivel físico. ¿Os notáis ágiles, fuertes, flexibles? Lo pregunto porque a mis 33 ya he experimentado el dolor de ciática y el pasado verano me lesioné el menisco patinando. Entonces, no sé si esto es circunstancial o ya voy cuesta abajo, ya me estoy metiendo en la mierda. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿qué consejos me podéis dar? ¿O qué opináis? ¿O cómo lo estáis llevando vosotros? ¿He de apuntarme ya a clases de algo? ¿A ejercicios suaves? ¿A yoga, pilates, cosas de estas? ¿Qué me podéis contar? A ver, pilates, el experto eres tú. Sí, pilates soy yo el experto. No, Anita, agradezco muchísimo su mensaje, pero viene a restregarnos sus 33 años. Bueno, pero viene como, quiere decir... Sí, se está hermanando con nosotros. Se está hermanando. Sí, el dolor de menisco la trae a nuestra situación. Agradezco que tu dolor de menisco te recuerde a ser un anciano como nosotros. Yo, a ver, creo que la crisis de los 40, o sea, los 40 puede ser la puerta inicial al hecho de que no hacer nada empieza a no funcionar. Sí, no podría estar más de acuerdo. No, es la clave. No quiere decir que tú a los 40 empieces a echarte a perder ni nada. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente que tú a los 25 no haces nada. Yo tenía abdominales a los 20 porque sí, de comer donetes, que es lo único que hacía. Por defecto. Sí, tenía putas abdominales. Da igual, lo quemas absolutamente todo. Da igual lo que hagas, quemas en el sofá. O sea, tú estás sentado en el sofá viendo una película. Y tu metabolismo ahí, taca. Desprendes calor, o sea, estás desprendiendo calor de todo lo que estás quemando. Y simplemente, ahí, a partir de una edad, empieza a no ser suficiente. Es verdad. Y entonces, esa es la principal diferencia. Yo tengo que decir que yo estoy bien. Quiero decir, yo de momento no he tenido grandes dolores. Sí que yo he tenido más problemas de espalda a los 20, pero por las condiciones laborales, porque he trabajado en una orquesta, haciendo 8 millones de horas de furgoneta, conciertos hoy en Ávila a 0 grados, mañana en Castellón a 800. Bueno, horrible. Entonces yo tuve un momento muy malo de dolor de espalda, muy jodido, de muchos problemas a los 20 y pico. Y desde entonces no he vuelto a tener. Yo estoy bastante bien. Es verdad que mi cuerpo me da más de lo que yo le doy a él. Quiero decir, mi cuerpo me trata muy bien para lo mal que lo trato yo a él. Entonces nos llevamos bien, he empezado a hacer ejercicio, ahora estoy mamadísima. Tú sabes que ya estoy musculada, estoy en ello.
tengo bíceps. Y yo me siento bien. O sea, yo de hecho me siento mejor. O sea, con 20 años físicamente se me veía mejor. Pero yo me siento mejor ahora, tengo menos dolores. Mi primer dolor de ciática fue hace 2 años, pero fue un día, ¿te acuerdas? En el Chino, después de grabar Todo Mal. Sí. Me dio una ciática ahí, ¡pum! Y ya luego no he vuelto a saber nada de eso. Entonces, no sé, quizá lo de Anita sea porque, claro, si patinas, te pasan estas cosas. Claro, a mí no me verás ahí. A mí no me verás patinando. Claro, yo hace 10 años jugaba fútbol y tenía un esguince de tobillo todos los fines de semana. Bueno, y hace 3 semanas. Y hace un par de meses se me ocurrió probar otra vez. Y comprobaste que todo seguía igual. Y todo seguía igual, claro. Todo es circunstancial. Respondiendo un poco a su pregunta, evidentemente muchas de las cosas a nivel físico son circunstanciales. Además, la genética de cada uno... La genética es muy cabrona, o sea, claro. Hay gente que ya desde muy joven ya viene con dolores jodidos, sí, por no hablar de otras cosas, y bueno, al final la resistencia a esos dolores tal. Pilates, cuando te empieza a doler la espalda. A mí Pilates, yo tengo que decir que me da ansiedad, como el yoga, no es para mí. Yo no voy a relajarme a Pilates, de hecho no voy a gusto a Pilates, pero me viene guay, o sea, me viene guay porque cuando no voy... el cuello ya me empieza a doler. Y digo, no mola. Hola, me llamo Pepe Lu y aquí va mi declamación. Yo de las crisis de los 30 pasé de puntillas, ni fu ni fa. Me quedé calvo y poco más, la verdad. Pasaron los años y la de los 40 sí que llegó, ha llegado. Y ha asomado como un velociraptor en Jurassic Park, no sé si os acordáis de la ventanita esta. No avisó y ha sido como un pelotazo en la oreja, la verdad. Ha sido la pandemia, caos laboral, hecatombe sentimental y aquí estoy como Excalibur intentándome pasar el Tinder a ver si hay alguna chica que me haga tirín. No soy de esta ciudad, soy cero invasivo y la única manera que tengo de conocer gente fuera de mi curro son las apps de citas, que son el día de la marmota. Si haces match, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Un flato horroroso que es mucho interés, que se desinfla y se queda en nada, porque este tipo de contacto es así, o sea, son pantallas y se queda en nada. Así que mi declamación es por lo complicadísimo que es encontrar pareja a esta edad. Mi experiencia como chico que busca chica, no sé, en otros sectores es nefasta, o sea, nefasta. Resumen, vivo en una ciudad que no me gusta por trabajo, estoy cada vez más calvo, forever alone y con un complejo de acabar siendo el señor rarito de mi escalera espantoso. Gracias por vuestro programa y por poder hablar de este puto drama. Bueno, yo tengo que decir que me ha vuelto a pasar, que me he vuelto a enamorar un poco de una voz. Qué voz más guay, sí, me ha encantado. Está bien, es como, no es grave, que normalmente siempre uno se enamora de las voces graves, pero está interesante, es guay. Supongo porque habla bien. Sí, me ha gustado mucho su voz. Pepe Lu, si hubiera un Tinder de voces, tendrías mi match. Sí. No tengo duda. Y bueno... Sí, me apela mucho este audio porque dice cosas con las que me siento muy identificado. La primera que me viene a la cabeza, nunca mejor dicho, es el tema... A ver, no estás cada vez más calvo. Eres calvo, acéptalo. O sea, te lo digo porque hay... Bueno, no lo sabemos, no hemos visto. A ver, no lo he visto. Yo he visto a tíos decir que están calvos y con unos pedazos de melenas que flipas, ¿eh? Ya, yo sí intuyo, o sea, claro, obviamente no sé cómo está, pero por lo que dice... Cuando antes lo aceptes y antes vas tirando. Yo aún estoy en el proceso y empecé hace casi 10 años a intentar aceptarlo. Es complicado. Es complicado, entonces asúmelo, rapate, que es lo más digno que se puede hacer con el pelo, y asumir que esa es tu normalidad. La verdadera normalidad de un... Bueno, un día hablaré de la calvicie en plan especial porque creo que hay muchas cosas que decir, pero... Todo plan especial calvos. Cuando de verdad aceptas tu calvicie es cuando juegas a un videojuego y tu avatar lo haces calvo. Ya. Ese es el verdadero punto. Porque yo hace muy poco yo le ponía el pelo normal y tal, pero no. Yo tengo que decir que si yo fuera hombre, vamos, yo al primer pelo que me veo en la almohada, además, estoy yo en Turquía, pero vamos, no tengo la menor duda. Ya, pero es que luego ves cosas que pasan en Turquía, pero bueno, eso es que yo lo entiendo, que es que entiendo, que empatizo perfectamente con este
signo, ¿no? Esta movida de quedarte calvo. Es como que una parte de ti se va. No sé, me parece loquísimo. Es que la calvicie es un símbolo, o sea, es prácticamente un símbolo real, o sea, no es un símbolo, no sé si no me estoy explicando, pero es como algo que simboliza mucho la madurez, ¿no? Pero bueno, hay tíos que son calvos con 18 años, ¿eh? Sí, eso no, por eso y mal lo pasan muy mal, porque eso claro. Es horrible. Luego habla de Tinder. Tinder es una movida. Igual debería volver a hablar de Tinder. Ya hablamos hace dos años sobre él y gustó mucho la sección y creo que podría tener algunas cosas más que decir. Está complicado ligar a los 40 siendo hombre o siendo mujer o siendo... No sé yo si diría lo mismo. Yo estoy teniendo muy buen momento. No sé. Creo que todos tenemos más particularidades, somos personas más complejas y aguantamos menos las cosas. Y creo que es más complicado el hecho de que nos convenza a alguien. Creo que al mismo tiempo estamos más hornies, estamos más cachondos, como dijimos hace un par de programas, y estamos como más dispuestos a priori a conocer gente, pero luego no nos acaba nadie. A eso me refiero, a profundizar. Sí. Quiero decir... Sí, no, a ver, él habla de encontrar pareja. Encontrar pareja es una movida. Efectivamente. Yo lo que quiero decir es que creo que hay mucha predisposición de conocer y tal, pero también da mucha pereza el tema de conocer o sea, lo que exige una pareja. Ya. Y es mucho más complicado. Yo pienso, a ver, no sé, quizá no haga falta tener pareja, ¿no? O sea, quiero decir que creo que también entiendo que cuando te apetece tener pareja, quieres tener pareja y eso es súper lícito y está súper guay y ojalá este chico con esta voz tan guay encuentre una tía de puta madre, pero que si no, que tampoco, a lo mejor tampoco hace falta, tío. Puedes, no sé, ir conociendo diferentes personas en diferentes etapas o no lo sé. Sí, yo creo que es uno de los... Se ha iniciado mucho... Ya está muy en boca de todos el debate de tener hijos y creo que se ha desmitificado ya esa obligación de tener hijos y tal, que hemos hablado mucho aquí. Pero creo que una de las cosas que no se habla demasiado es el tema de una vida sin pareja. O sea, la realidad de decir, igual no es necesario tener pareja. Y claro. Eso no lo hemos hablado en este programa y creo que sería interesante porque además estoy bastante embarcado en esa movida. Pero bueno, ya hablaremos en otro programa que me parece un tema muy interesante. Vale, pues seguimos con Javi. A ver, yo crisis de los 40 no me acabo de notar aún. Y no me falta mucho para cumplirlos, ¿eh? Creo que son 33 días o algo así, si no me falla la memoria. Sí que es verdad que me noto una especie como de protocrisis, como una sensación extraña de inestabilidad, de que algo raro está por venirme, pues eso sí. También es verdad que he empezado ya a tatuarme y tengo 1000 millones de ideas de cosas que me quiero tatuar y me planteo demasiado a menudo qué cojones he hecho con mi vida y qué voy a hacer con lo que me queda. Pero bueno, yo qué sé, como tampoco es que tenga mucha solución las movidas que me pasan a mí y pues seguramente me queda como estoy, me lo coma en silencio y poco más. Pero bueno, no descarto para nada que en algún momento se me vaya del todo la olla, haga cualquier locura y entonces ya hablaremos de una crisis de los 40 como Dios manda. En fin, seguiremos informando. Bueno, Javi, tengo una noticia para ti. Sí que tienes la crisis de los 40. Si no le encuentras sentido a nada de lo que haces y has empezado a hacerte tatuajes... Ya no sé qué más quieres hacer. No sé qué más quieres. Lo que pasa es que él también es muy existencialista, ¿no? Y se lo toma de una manera muy, pues eso, muy Sartre, muy francés. En plan, bueno, pues aquí estoy. Pero sí la tienes. Claro, a ver, yo me imagino que él ya de por sí parte de un listón ya bastante alto, porque siendo profesor de filosofía, porque creo que... Claro, él yo creo que ya se hace más bajas mentales de las que tal, y entonces lo considera su normalidad. Claro. Pero creo que está bastante en la crisis. Sí, pero bueno, como él, precisamente como tiene también esa capacidad, ¿no? de reflexión y de autoanalizar también sus introyectos y tal, yo lo veo que está perfectamente capacitado para salir de la crisis igual que ha entrado. Efectivamente. O sea, para él no va a ser un gran trauma. No va a percibir que está entrando. O igual no percibe la crisis de forma negativa. Simplemente la percibe, lo analiza y luego tira para adelante. Sí, y bienvenidos sean los tatuajes porque, bueno, yo creo que está guay que seamos toda
todo un montón de cuarentones tatuados, porque eso, pues oye, siempre está bien, ¿no? Claro, porque ¿por qué no? Eso sí, cuidado con, quiero decir, con tomar las decisiones sobre qué te tatúas en plena crisis, porque de repente te apetece tatuarte como cosas muy, yo qué sé, como muy profundas, ¿no? Mucha frase en latín, mucha movida. Y a lo mejor tu tatuaje ideal es, pues, un cohete. O yo qué sé, ¿sabes? O no sé, o un perro. Un perro gracioso. O sea que cuidado con estas cosas, porque yo ahí sí que veo un poquito de problema. Simplemente no os tatuéis a vuestros hijos. Exactamente. Con eso ya... Y si os los tatuáis, pues cuando sean mayores, no os tatuáis bebés. No, ni niños ni nada, porque no. Claro. No tiene sentido. Bueno, chicos, ayer escuché vuestros 2 últimos programas y me sentía como vosotros cuando escucháis a gente de 30 años quejarse de cosas de 30 años. Yo sentía eso, sentía que de lo que vosotros estabais hablando era lo que yo sentía hace casi 10 años. Por un lado, empecé a comprarme ropa. Cambié mi forma de vestir, me compré polos de Fred Perry, cambié mi peinado, me corté el pelo y me sentía bastante guay, me sentía la puta ama, sí, más o menos, era una sensación similar a la de Monty. Pero bueno, además me puse a hacer deporte, físicamente súper bien, pero van pasando los años, uno, otro. Tus amigos de repente empiezan a cumplir 50 años. Tu cabeza tiene 30 y tu cuerpo se acerca a los 50 años y no hay retorno. No vas a estar nunca mejor y estás abocada ya, a ver, al abismo de la plenitud física. Y es así, y aceptarlo jode mucho. Estoy en un proceso de intentar aceptar esto y para nada lo estoy aceptando, lo estoy llevando bastante peor que los 40, así que aprovechad los años que tenéis. Tú, Monty, guay, porque te sientes bien, y Scali, aprovecha porque lo que viene después es peor. Un besito. O sea, me parece magia este audio de Maika, ¿eh? Quiero decir, muy agradecidos porque hay mucha verdad aquí. Y me parece muy guay que hable de algo tan duro, porque esto es duro, ¿no? Lo que dice, ¿no? De aceptar que nunca vas a estar mejor. Es heavy y que lo comparta con nosotros. Ha empezado como bien, ¿no? O sea, pero se ha ido oscureciendo el bueno, audio. yo creo que está bien porque hace un relato objetivo, sí. O sea, no ocultar esto, está de puta madre, claro. Ya nos veremos nosotros en los 50, ¿sabes? Sí, a ver, si uno de los problemas de la crisis de los 40 es que piensas mucho en la crisis de los 50. Ya, creo que va incluido en la crisis de los 40, va incluido lo que viene después. Por eso el problema un poco es obsesionarse con el futuro y con lo que ya no vives y tal. Evidentemente, creo que igual la crisis de los 40 antes tenía más sentido y ahora deberíamos un poco asumir que somos muy afortunados y que tenemos muchas cosas que decir aún y no tiene mucho sentido quejarse, que la verdadera movida viene un poco más adelante. Y a mí me gusta mucho también de esto el compartir las cosas. O sea, que decir, vamos a hablar de esto, aunque sea duro, aunque sea jodido, está guay que lo compartamos porque es que vamos a pasar todos y todas por ahí, ojalá, ¿no? Me refiero porque mala señal si no pasamos. Con lo cual, vamos a normalizarlo, vamos a hablar de esto. Muy bien, Maika, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Felicidades por el programa en general y gracias por este episodio en particular. Soy Pablo, de 37 años, y obviamente me interesa mucho este tema, ¿no? Pues sobre todo quería saber cómo distinguirla, ¿no? ¿Cuáles son las primeras señales, cuáles son las señales de alerta, ¿no? ¿Cómo saber distinguir la crisis de los 40 de otras movidas que yo creo que ya nos van ocurriendo desde la treintena en adelante y que muchas veces tienen que ver pues con un cierto malestar emocional y problemas de ese tipo, porque vas diciendo adiós a la juventud, vas diciendo hola a otra vida, vas envejeciendo, etcétera, etcétera. En fin, resumen, separar, distinguir la crisis de los 40 de movidas que te pasan alrededor de esa edad. Yo creo que esto es como cuando eres pequeño y empiezas a escuchar hablar sobre el sexo y todo esto y dices, ¿cómo sabré que he tenido un orgasmo? Bueno, pues tú cuando lo tienes lo sabes, pues esto es lo mismo. O sea, tú lo vas a saber.
Sí, lo vas a saber. No necesitas detectar. ¿Qué señales? Pues yo de repente, yo venía preparándome, allanando el camino para la crisis de los 40 desde que tenía, yo creo que 28 años, porque siempre he sido muy de avanzarme como a los eventos normativos de la vida. Y aún así, yo de repente un día me levanté y dije, me cago en mi vida, qué crisis de los 40 tengo. Y yo pensaba que no, pensaba que lo iba a esquivar. Lo sabes. No sé decirte qué señales porque es verdad que si tú lo separas en partes, esas partes se pueden dar en otras circunstancias o en otras crisis o en otros eventos de tu vida. Pero lo que es una crisis de los 40, uno lo sabe. Por lo menos yo lo he sabido, ¿sabes? Hay para muchos viene de un aspecto físico o un aspecto de otro estilo. Para mí fue, ya lo dije en algún programa anterior, fue un poco el darme cuenta de que los días en la que vas a ser relevante públicamente desaparecen. O sea, hostia, eso es duro, ¿eh? El tema de si no he sido relevante públicamente, si no he sido el centro de atención en ninguna parte hasta hoy, no lo voy a ser nunca más. No es mi caso porque yo he sido el centro de atención muchas veces, he tenido esa suerte, pero si valoras eso, que yo es una cosa que yo siempre he valorado, por ahí igual te das cuenta. Si no eres, porque esto no tiene por qué ser la prioridad de gente, hay gente tímida, hay gente que no valora para nada el tema de ser el centro de atención, te vendrá por otra historia o igual no te vendrá, pero para mí, a nivel individual, es donde lo noté. Donde lo noté fue en este tema de ser un poco el centro de atención, o sea, que como que se suma. Yo no, yo lo noté como en una necesidad de reflexionar todo el rato sobre hacer balance de mi vida pasada y como la necesidad urgente de decirme a mí misma, o sea, de reconocerme a mí misma si había aprovechado o no la vida. O sea, como una necesidad de hacer balance. Como te pasa en Nochevieja, pues, pero de la vida. Una Nochevieja de la vida. Sí, me puedo identificar también con eso. La verdad que sí que pasa. Sí que haces muchos balances constantemente. Sí que es cierto. Yo creo que así lo noté, pero bueno. Sí. Al hilo de esto, tenemos a Pepiu, que es un negacionista de la crisis de los 40. Sí, a ver, mira. Desde la autoridad que me da el estar aparcado en doble fila y grabar un audio sin silenciar el teléfono, yo pienso y defiendo que la crisis de los 40 es una mentira. No existe. Es una excusa, es una puta excusa barata para hacer cosas y justificarlas. Que tú ya veías que venía, que no te pilla de nuevas, porque que más y que menos sumar sabe y restar más. Pero quiero decir con esto, no te esperes a los 40 para hacer cosas, hazlas antes. Que los 40 no sea el punto de inflexión. Que puntos de inflexión tenemos muchos a lo largo de la vida y que el número sea redondo de los 40, ya es que ahora me empiezo a encontrar en el cenit de mi vida. ¡Una merda! Céntrate, fes coses y ya está. Esa es mi visión de los 40. Que no hay crisis, es un estado mental. Vale, tengo que decir que aunque no estoy de acuerdo con que no haya crisis, estoy de acuerdo en lo que dice, en el fondo, porque es verdad que para mí la crisis de los 40 no ha sido eso que es para mucha gente, que es como, buah, tengo que hacer cosas. Esa gente que empieza, pues yo qué sé, a hacer cosas, ¿no? No, pero sí que ha habido para mí ha sido real. Sí, pero entiendo que lo que él dice, que es la crisis de los 40, puede ser mentira. Y para mucha gente es como simplemente el empujón que necesitaban para hacer cosas que desean hacer desde los 20. Podría no existir la crisis de los 40, teniendo en cuenta que es una cosa que no es ni científica. Claro, mucha gente no existirá, claro. Que no es ni científica ni está demostrada científicamente ni nada. Podría no existir y simplemente los seres humanos tenemos nuestras crisis constantes y simplemente una que se acerca hacia los 40 años decimos, ¡pam!, ahí está. Podría ocurrir perfectamente. Pero recibe el nombre de la crisis de los 40. Es como, yo qué sé. Yo sí creo que es un evento bastante normativo, al menos en nuestra cultura contemporánea. Que igual, claro, porque no...
porque no estamos hablando tampoco de que sea algo científico ni nada, es algo... Bueno, no es científico, pero la psicología sí que estudia determinados eventos normativos que le pasan a mucha gente, entre ellos la crisis de los 40. Pero igual no es una cosa que existe per se, o sea, la crisis de los 40 te entra como quien pilla el COVID, sino que normalmente el ser humano a lo largo de su vida tiene una serie de crisis y cuando tú tienes unos 40 años, esa crisis se parece mucho a las de todos los demás que tienen también 40 años y están en crisis, porque suelen abarcar las mismas cosas. También es cierto que una persona que estaba en crisis cuando la guerra civil y tenía 40 años, pues no sería no te diría la misma cosa. Pues te digo que yo creo que es obviamente hablamos de un constructo sociocultural. Y bueno, pues yo creo que evidentemente también es una crisis construida socialmente en cuanto a que nos lo vamos transmitiendo, se habla de esto, tú lo ves, qué tal, te acercas a los 40 y eso te condiciona a tener ese momento de quizá de introspección y reflexión, que es lo que llamamos crisis de los 40, pero bueno, que me da un poco igual el origen. Yo creo que para algunas personas quizá no exista, para otras es muy real, pero sí que entiendo que lo que dice Pepiu es muy cierto, que hay mucha gente que parece que se espera a cumplir 40 para hacer determinadas cosas con la excusa de la crisis de los 40. No es la crisis de los 40, lo que pasa es que necesitabas un empujón para comprarte la Harley, José Luis, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada. Sí, es cierto, total. Hola Monty, hola Scali, ¿qué tal? Ayer me puse al día ya pintando la casa, creo que estoy de crisis y entonces pinto la casa. No tengo 40, pero tengo 34 y me pasan muchas de las movidas que os pasan a vosotros, sobre todo a ti, Monty. Pues yo ahora creo que estoy de puta madre, o sea, creo que es la hostia esta etapa, creo que todo el mundo está enamorado de mí, incluso los que me miran mal también y los que me hablan mal, por supuestísimo. Yo creo que lo que os pasa también a vosotros, ¿no será que os habéis quedado sin ideas y por eso hacéis un programa que es la intro que se nos fue de las manos? Ahí lo dejo. Bueno, por si acaso es esto lo que os pasa, quería hablaros del término expander, ¿vale? Que lo he descubierto ahora y me está dando mucho juego en las cenas de pre-Navidad. ¿Qué opináis de los expanders? A ver, tengo muchas opiniones sobre un comentario que ha hecho antes de los expanders sobre la falta de ideas. Es totalmente falso y cierto al mismo tiempo. Y me explico. O sea, la intro que se nos fue de las manos creo que es lo opuesto a la falta de ideas. Creo que es un producto de exceso de ellas. Pero sí que es cierto, y esto es un cosas que sí que no, que se me ha quedado en el tintero, que es el tema de que los 40, la crisis de los 40 viene súper bien para hablar de cosas, para sacar temas, para tener cosas de las que hablar. Hombre, es una crisis muy prolífica. Que se ponga la gente a generar una hora semanal de cosas, ¿eh? Sí. Pues claro que hemos agotado muchas ideas porque obviamente hemos hablado de muchas cosas que nos interesaban y ahora estamos pues muy apegados a nuestra propia actualidad. Claro. Porque los temas que llevábamos dentro ya los hemos sacado y ahora estamos como hablando mucho de nuestra actualidad interior más, pues eso, ¿no? Más reciente. Y eso tiene cosas como esto. Y que da mucho de sí, porque no solo hablas, porque además la crisis de los 40 no es algo muy estático que empieza y acaba en un punto, sino que yo lo vivo de una manera, tú lo vives de otra, todos nuestros oyentes lo viven cada uno a su manera, pero de alguna forma todos lo entienden y entienden los procesos por los que cada uno pasa, y creo que es muy interesante y creo que da mucho de qué hablar. Entonces, obviamente, te escudas mucho ahí para hacer contenido del programa, claro, porque está muy a huevo y sale de forma muy natural, la verdad. Vale, expander. Yo cuando escuché esto pensé, a mí esto me suena como a movida sexual. Sí, suena a eso, sí. Pero le pregunté a Mar y me dijo que se supone que un expander es alguien que te inspira, que quiere ser como él, alguien que sigues en redes y te parece la hostia. Ajá. O sea, como alguien que te influye, ¿no? ¿Y eso somos nosotros? No. Ella ha dicho que es una palabra que le está dando mucho juego en sus conversaciones. Expander. No sé, ¿tú tienes algún expander? Sí. ¿Quién es tu expander actual? Facu Díaz. Facu Díaz.
Vale, yo... Es un poco triste que una persona de 25 años sea tu expander. Bueno, ahora tendrá más, tendrá 28. Tendrá por lo menos 28. Tendrá 28 tal. Pero me parece una persona en la que me gusta, de la que me gusta aprender mucho por todo lo que... Por todo lo que es él y lo que... No sé, me encanta Facu Díaz. Sí, es un expander. Pues yo no sabría quién decir ahora mismo. Bueno, sí, yo creo que mi expander, y ahora hablaremos de esto, ahora mismo, porque esto puede cambiar según la semana, es Shirley Manson. Muy bien. Shirley Manson porque, bueno, estoy viendo muchas entrevistas con ella, porque me estoy documentando sobre ciertos temas. En una entrevista que vi hace poco, ella decía literalmente, me lo he escrito aquí, una traducción que yo he hecho, dice: conozco a demasiadas mujeres fabulosas que literalmente plegaron sus alas y desaparecieron porque no podían soportar la idea de que alguien vea una imperfección en sus caras, y me siento muy triste por ellas. Siento que mi corazón se rompe y quiero sacudirlas y decirles: toma tu poder, es tuyo, te lo ganaste. En esta entrevista ella estaba hablando precisamente de la edad y de cómo le afectó a ella cumplir años siendo una mujer famosa en la escena rock, incluso en la escena pop, porque Garbage, pues bueno, trascendieron un poco. Y esta reflexión me parece increíble, porque es verdad. O sea, porque hay muchas mujeres que literalmente deciden desaparecer de ciertas cosas, y en el mundo de la música, en la escena local, esto es increíble cómo sucede. O sea, tú vas a las jams, vas a los conciertos, y encontrar una tía de más de 40 años es realmente difícil. Claro que hay, pero es mucho más complicado. Hay muy pocas. Y esta idea de desaparecer, al hilo de aquella reflexión que hice sobre la belleza, ¿no? De cómo desaparecemos literalmente con esos filtros que nos difuminan, ¿no? Cómo las mujeres no podemos soportar la idea de que alguien nos vaya a ver con una arruga en la cara. Y de verdad tenemos que deconstruir todo esto. Entonces, me acuerdo que cuando vi esto, te pasé un tweet, porque había buscado algo en Twitter, y entonces encontré un señor que había puesto una foto de Shirley Manson donde ella se veía arrugada. Shirley Manson tiene 57 años, creo, algo así. Y este tío decía: oh, no puedo aceptar que mi mayor icono sexual sea una vieja. Y... muy fuerte. Claro, eso es verdad que muchas mujeres deciden desaparecer para que nadie las vea arrugadas, porque cuando te ven arrugadas pasa esto. Pasa esto, que recibes un montón de bullying por la edad. Pero es curioso cómo, lo que hablábamos tú y yo, ¿no? De cómo este tío necesitaba decir públicamente, es como que tiene que bajar públicamente del pedestal a esta mujer, ¿no? A mí esta tía me ponía cachondo, pero tengo que decir que todo el mundo tenga claro que a mí no me ponen cachondo las viejas. No, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no. Ahora te echo a patadas, que había que verlo, este tío en su foto de perfil, que era de rollo, yo lo vi, cariño, tú no has puesto cachondo a nadie nunca, ni con 20, ni con 60, ni con nada. O sea, ¿cómo te atreves? Porque además Shirley Manson es una mujer muy heteronormativa y que ha envejecido de una manera muy amable. O sea, no está particularmente arrugada, no está particularmente vieja. Sigue siendo una mujer estupenda. Podría ser menos estupenda y no pasaría nada, pero el caso es que lo es, ¿no? Y entonces, claro, esto pasa. Envejecer públicamente implica que la gente va a estar diciendo que te estás haciendo vieja, que ya no eres guapa, que ya no les pones cachondos, que ya no mereces ese estatus, ¿no? de supermujer que te habías ganado, si es que te lo habías ganado. Entonces, claro, muchas no quieren exponerse a ese bullying y entonces desaparecen. Y esto es muy jodido. Es muy jodido porque luego se expone a alguien y le pasa, y ahí están las pruebas, que enseguida salen estos tipos de comentarios, pero al unísono además. Claro, pero como estos tipos de comentarios no lo podemos evitar porque este tipo de señores existen, lo que no podemos permitir las mujeres es que lo que diga un desgraciado en Twitter o 1000 desgraciados en Twitter condicionen nuestra presencia pública y nos hagan dejar de hacer cosas que amamos, como la música o lo que sea. Sobre todo porque de alguna forma también como se le está poniendo muy fácil, ¿no? A estos señores. Claro. Esto. Vamos a darles un poco por el saco. Claro, es que ¿te molesta que esté aquí arrugada? Pues mira, pues te vas a hartar. Estaría muy guay. Sí. Estaría muy guay. Sí, porque además cuando lo hagamos todas, porque además o sea, tiene que haber una vía más. Me refiero, tiene que existir, y para mí es la manera de Shirley Manson, tiene que existir algo entre desaparecer y negarse a envejecer a base de operaciones, infiltraciones, movidas. Hay una vía intermedia, que para mí es la de Shirley, que es, bueno, yo sigo haciendo mi vida.
Sigo haciendo mi vida. Al margen de lo que naturalmente le suceda a mi cuerpo, que es envejecer. El caso es que ella es tu expander. Ella es mi expander, así es. Una de ellas, porque sé que tienes más. Sí, pero... tengo muchas, depende del día, puedo tener 100.000, porque afortunadamente me inspira mucha gente, pero es verdad que Shirley Manson últimamente me está volviendo a inspirar mucho. Yo me simbiotizo con la gente de 40 años en cuanto a que tengo colegas y de todo alrededor que tienen más años que yo, entonces yo es como que ya vivo eso, o sea, siempre me he juntado con gente más mayor que yo y por lo tanto tengo la crisis de los 40, esto puede ser, o sea... Tengo la crisis de los 40 teniendo 34, pero a lo bien, porque realmente me pienso que la gente está enamorada de mí y todo es de puta madre y es muchísimo mejor que antes, porque antes era una condenada adolescente y ahora como que vivo las cosas más horny y más intensamente. Me hace mucha gracia que, claro, como le pedimos a nuestros oyentes que nos envíen audios de 1 minuto máximo, pues Mar Lozano lo que hace es enviarnos 2 de 1 minuto. Claro, y se queda más ancha que larga. Claro que sí. No sé, Mar, no parece que estés en la crisis de los 40, estás estupenda, estás orgullosa claro, de estar es que estupenda. Dice, yo me siento fantástica. Es que estás fantástica, No, te lo digo yo que la vi el otro día. Lo que pasa es que estás aguantando a tus amigos chapas de 40 años. Claro, o sea, y por comparación dices, pues estoy de puta madre. Claro, pero tú te lo estás comiendo, pero de forma subsidiaria, pero, claro. no estás en la crisis de los 40. Una crisis de los 40 subrogada estás teniendo, pero no te preocupes porque tú estás fantástica, todavía no te toca esto, ya te tocará, pero es que cuando te toque vas a estar estupenda igual, con lo cual no pasa absolutamente nada. Hola Monty, hola Scali, soy Fede y tengo 46 años. Toma ya. Y a mí me da que estoy en la de los 50 porque estoy estrujando un poco para hacer lo que seguramente debería haber culminado en mis 40, que es tener una carrera musical un poquito más notable, haber hecho las cosas que he querido siempre hacer y que, bueno, el tiempo no me lo ha permitido, ¿no? Y lo que sí quería decir es que, porque sí que me siento muy identificado con Scali en este tema, ¿no? De la negación. Yo creo que hay que aceptar. Lo mejor es aceptar porque es sabiduría al final, porque si no vas a hacer el gilipollas y te vas a hacer daño. No hagas el flipado y escucha tu cuerpo. Tu cuerpo lo sabe antes que tú. Y tú lo sabes, en el fondo lo sabes. Hablando de alcohol, hablando de proezas físicas, hablando de, no sé, de follar a lo loco o pretender que eres un Latin lover o... ¿Para qué? Si al final te vas a hacer daño de una manera u otra. No lo hagas, no lo hagas. Confía en la sabiduría de tu cuerpo. Nada, un besazo a vosotros, Monty, Scali, y a todos los malers. Creo que Fede está experimentando ahora la crisis de los 40. ¿Sí? ¿Ese es tu diagnóstico? Mi diagnóstico es que la está experimentando un poco ahora porque realmente... Creo que él, al ser músico y al ser una persona que se ha mantenido rodeado de gente de todas las edades, de gente más joven, de gente más mayor, creo que de alguna forma no ha tenido este hostiazo, ¿no? Y simplemente cuando ya ha tenido que cumplir más años para darse cuenta que la crisis de los 40 le estaba esperando en algún momento. Puede ser. Bueno, tenemos que decirle a Fede que hemos recortado su audio porque nos ha mandado 4 minutos y medio. Sí. Y no podemos poner tanto porque si no, de hecho ya llevamos una turraquilla o nos quedan un montón. Sí. Pero a mí me gusta, ¿no? Esto que dice de como enfrentar la crisis de los 50 tomando conciencia de como de aprovechar el tiempo, que básicamente es lo que hemos dicho antes nosotros, ¿no? Sí. Entonces, puede pasar que, o bien, sea como tú dices, que está en la crisis de los 40, o que cada 10 años nos va a entrar esta neura, a partir de ahora, ¿sabes? Claro, cada 10 años, pues dice, bueno, ¿qué mierdas me espera Bueno, pues ahora? No me he muerto, pues nada, pues sigo. ¿Qué me toca? ¿Qué nuevo yo me toca? Claro. La verdad es que desde esa perspectiva, Pepiu empieza a ganar un poco de razón, sí. Visto desde esa perspectiva absurda de estar esperando a los 50 para darse cuenta de que uno es más viejo que antes. Cosa que no tiene ningún sentido. Hostia. Pero sí, no fliparse, no nos flipemos. No nos flipemos. Y aceptemos lo que hay. Hola, amores. Mi audio va más sobre la crisis de los 30, que me faltan 5 meses, que sobre la de los 40. Pero bueno, aún no he colapsado en un casa viva, pero poco me falta.
O sea, estoy como levantándome todos los días siendo el meme del gato que desayuna mientras mira el periódico y se queda pensando y dice, hostia, debería escribir un libro, debería abrirme un bar. Voy como a impulsos, ¿no? Debería irme de España. ¿Y si me monto una empresa con un dinero que no tengo? Claro, ahora mismo mi mayor aspiración es el calientapiés de Scali, pero no sé si mi economía personal podrá recuperarse de esa inversión jamás. Y no sé, noto mucho como mi generación... O sea, si ya me daban rabia los de nací en los 80 y soy la hostia por ello, ahora estamos teniendo los de nací en los 90 y soy la hostia por ello. Y es como... Noto como mi generación se va boomerizando y es horrible, es como ver un accidente a cámara lenta. Así que basta ya, joder, basta. Yo le pediría a Joel, que me cae súper bien. Y que tiene una voz maravillosa también. Tiene Qué una pedazo de voz. súper chula. Me cae súper bien y le quiero muchísimo. Que igual no se escucha demasiado. Porque él con 30 años no debería tener estos pensamientos. No, yo sí que creo, yo me he reconocido totalmente en mis 30 en lo que él está diciendo, ¿eh? Porque en mi caso la crisis de los 30 tuvo mucho que ver con eso. Me voy de España, quiero montarme una empresa, pero no tengo dinero, quiero crecer laboralmente. A mí me dio por eso y de hecho fue lo que hice. Sí. Yo mis 30 los dediqué en gran parte a como ubicarme laboralmente, muy obsesionada con conseguir ser económicamente muy independiente y barajando todo este tipo de opciones, ¿no? Sí, es muy probable que la crisis de los 30 sea la crisis de los planes y del hacer muchos planes. Que tiene que ver con ubicarte en la vida. Sí, ubicarte en la vida, incluso literalmente ubicarte físicamente, ¿no? La casa, dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, me voy al extranjero, no me voy al extranjero y tal. Y la crisis de los 40 es la crisis que viene al no haber cumplilido ni la cuarta parte de todos esos planes, ¿no? El estar en un sitio donde no planeabas estar, o no, el no haber viajado al extranjero o no haber viajado a tantos otros sitios. Bueno, yo personalmente creo que yo no quiero que la crisis de los 40, o sea, yo no quiero atar la crisis de los 40 a un sentimiento negativo, porque en mi caso no ha sido así. No, nuestro objetivo realmente en nuestro programa es un poco el opuesto. En mi caso no ha sido tener una crisis motivada porque no he cumplido mis planes, nada más lejos. En mi caso ha sido una crisis motivada por, he llegado a la mitad de mi vida. ¿Qué cojones quiero? Vale, es como, estoy muy contenta de lo que he hecho con la primera mitad de mi vida, muy bien, pero ¿me sirven los esquemas? Necesito unos nuevos, ¿qué cojones quiero hacer? Me lo quiero pasar súper bien, ¿cómo lo enfoco? Y una nueva ubicación, porque en mi caso sí que fue como, he dedicado los últimos 10 años a ubicarme mucho laboralmente y ahora ya me siento conforme con eso. ¿A qué quiero dedicar los próximos 10 años? O 5 o 20, los que sean. Tiene más que ver con eso en mi caso. Pero me ha gustado mucho lo que dice Joel porque bueno... Sí, hay una cosa muy interesante que quería comentar, que es el tema de la boomerización de tu propia edad. Sí. Es decir, donde de verdad te entra una pequeña crisis, y a mí me entró parcialmente por eso, es ver a tu generación haciendo cosas que te avergüenzan. Sí. Y haciendo cosas de persona mayor, que tú consideras de persona mayor, y no puedes evitar pensar, a ver... ¿qué cojones? Y además empieza a pasarle a amigos tuyos, empieza a pasarle a gente que admirabas y de repente dices, no estoy en el sitio, sientes como una despersonalización porque sientes que estabas en un sitio en el que creías que estabas a gusto y de repente no estás a gusto y dices, la gente que admiraba, mis amigos, todo lo que me rodea son todos una panda de boomers insoportables. ¿Cuál es mi sitio? Y ahí te entra también la pequeña crisis. La movida. Y entiendo muy bien lo que dice con la boomerización, muy, muy bien visto ahí. Sí, boomerización es un término que creo que nos deberíamos quedar. No quisiera yo tampoco alejarme de ese término porque creo que todos de alguna forma tendremos alguna cosilla de boomer. A mí, tú lo sabes perfectamente, que yo sí que tengo alguna movida que me pueda saltar. Hombre, yo ayer fui a comprar lotería. Esto es fuerte, lo que voy a confesar aquí ahora mismo. Y le dije, dame del que toca. Madre mía, y como me lo dije, ¿qué mierda acabo de decir? Sí. O sea, pero claro, ya no podía salirme de la situación. Fue como, bueno, me adapto, ¿sabes? Quiero comprar lotería. Efectivamente. Y te dicen, ¿qué número? Y yo qué sé, ¿no? Quiero decir, yo lo último que quiero hacer es elegir un número y parecer una loca que cree en los números. En plan, dame el 7 que va a tocar. Entonces dije, dame del que toca. Pero, pues bueno, pues más boomer que... Yo como adaptación al mundo normal, yo sería más benévolo. O sea, yo creo que no es tan horrible. Yo alguna cosa de esas sí que hago simplemente para estar cómodo, la gente deje
de mirarte y sigan todo el mundo a su rollo y ya está, y te los quitas de encima. No jugar a ser original. Claro. Hola, Todomales. Yo no tengo 40, todavía tengo 39, aunque creo que no me va a dar tiempo a tener la crisis de los 40. A lo peor la vivo a los 50 o 60, cuando esté más tranquilito, aunque espero que no la tenga. Sí tengo mis fases de me quiero comprar una tablet o una impresora, aunque esas las he tenido siempre. De todas maneras, me bajan de mi ambición muy pronto y se me olvida. Últimamente se me olvida todo. Quizás mi crisis de los 40 sea una demencia precoz. No sé. Ya os comento cuando me acuerde. Besos, adeu. Ay, me gusta mucho este audio de querer comprarte impresoras. Me gusta mucho el concepto de querer comprarte una impresora. Sí, yo no suelo tener impresora, no he tenido impresora nunca, la he tenido cuando vivía con mis padres, pero a veces te levantas y dices, ¿me hace falta una impresora? Necesito una impresora, porque es como un aparato que se considera de alguna forma esencial para la vida diaria, pero realmente no lo es, a no ser que tu vida o tu trabajo dependa de ello. Ajá. Sí, se conecta mucho con la sensación esta de desear una impresora de repente, y hay que concienciarse de que no hace falta, que basta con ir a la papelería una vez cada X tiempo cuando lo necesites y ya está. Pero lo entiendo. Yo, por ejemplo, sabes perfectamente que yo me gasto mucho dinero en muchas cosas últimamente por eso, por no sé si es por la crisis, sí lo será. O sea, me estoy gastando dinero por eso. Y yo qué sé. Y ya está. Bueno, pues no pasa nada. Lo primero, gracias por afrontar este tema, por favor. O sea, es súper necesario. Para empezar, porque me relaciono con gente bastante más joven y nadie entiende que hay una crisis y que hay que pasarla. Que no se puede decir, si no pasa nada, si estás genial. Es como, ya sé que estoy genial, pero esta mierda está pasando, ¿vale? Os cuento mi entrada en los 40, que fue bastante... O sea, ahora me río, pero, joder, fue una putada. Entro en los 40 y bueno, pues me encanta celebrar mi cumpleaños, con lo cual me tiré todo el mes de octubre porque solo podíamos hacer grupos de 5 personas. Pues cada fin de semana hacía 1, 2 o 3 fiestas con 5 personas, así hasta que cubrí toda mi agenda de amigas, ¿no? Pues nada, gastroenteritis, que casi me muero, ¿vale? Voy al hospital ya porque digo, por favor, que alguien pare esto. Y me voy a urgencias y me desmayo, así, catapum. Pero es que a los 3 meses tuve que ir a urgencias también por temas hormonales y tracatrá, me vuelvo a desmayar. Y bueno, pues sí, dolor de rodillas, la moto ya me la compré con 37 o así, o sea que por la moto ya hemos pasado y ahí os dejo. Que nada, muchas gracias por tocar este tema y que os quiero mucho a los dos y que sigamos todos, todas, todes así de guapes, porque estamos estupendos. Bueno, el tema de desmayarse es jodido. ¿Tú te has desmayado alguna vez, Montipeiro? Yo un montón. Yo tengo... Bueno, hace mucho tiempo que no, pero yo tengo la tensión baja y cierta tendencia al desmayo. Sí. Y uniendo un poco todo, una vez me desmayé yendo en moto. Ajá. O sea, estaba yo con mi scooter y vi venir, porque, bueno, tengo cierta experiencia, entonces lo veo venir. Ajá. Paré. Y te caes. Me dio tiempo a bajar de la moto y me desmayé. Oye, qué oportuno. Sí, realidad. Porque imagínate si no me doy cuenta el liote de caerte con la moto encima, yo que sé, horrible. Sí, pues imagínate la gente que se desmaya simplemente de pie y los destrozos que se puede hacer. Y una vez me desmayé en un concierto de Blind Guardian, ya había tanta gente que me quedé desmayada de pie. ¿Pero tú lo ves venir siempre? Sí, es una sensación... Yo es que la única vez que me he desmayado fue de 0 a 100, o sea, o al revés, era de 100 a 0. Porque claro, cuando tienes experiencia no lo ves venir, pero luego lo vas pillando. Además fue cagando. Muy bien, fue el día de la fiesta de tu cumpleaños. El día de la fiesta de mi cumpleaños. Es una anécdota que siempre me gusta contar porque, oye, para una vez que me desmayo, que sea cagando, pues me... Y para una vez que te hicimos una fiesta sorpresa y no viniste, porque estabas en el hospital. Evidentemente. Y fue bastante guay, sí. En realidad. Pues desmayarse es una gran entrada en los 40. Es una gran entrada en los 40. Bienvenida y bueno, acostúmbrate a las visitas al médico. Exacto. Bueno, seguid así con el programa que vais muy bien. La crisis de los 40 me está ayudando mucho a verla venir. Lo mismo luego me pega una hostia brutal, pero la estoy viendo venir.
Lo que pasa es que también os digo, el referente sois vosotros que estáis bien, se os ve, por lo menos la carcasa por fuera está bien. Y yo que estoy a una distancia prudencial de los 40, lo veo mal, lo veo mal porque este año, entre la pandemia y cosas que se me han juntado, que estoy roto, muchas lesiones, estoy averiado, perdido. No sé yo si, espero que cuando me acerque a los 40 haga como esa gente que se pone fuerte y fitness y todo eso. Espero que sí, pero bueno, no sé, ya veremos. Bueno, venga, un saludo, que me enrollo mucho, adiós. Bueno, otro como Anita, entonces. Sí, aquí a restregarnos que ellos son jóvenes. Bueno, pero Jolín nos ha dicho que estamos bien por fuera. Ya, es verdad. Gracias, es verdad, Pablo, es verdad. muchísimas gracias. Qué desagradecido soy. Sí, joder, te están... Pues, a ver, no estás viéndola venir. Nadie ve venir la crisis de los 40. La crisis de los 40 aparece cuando aparece de verdad. Bueno, igual hay te la gente, comes. estamos extrapolando nuestra experiencia como si fuera la única. Igual hay gente que la ve venir. Yo es que creía que la estaba viendo venir. Sí, yo Es que, también, y ostras, no, pero... Fue muy fuerte, ¿eh? Fue muy fuerte. El 0 a 100 es bastante tocho. Sí. Pues gracias por lo de la carcasa. Muchísimas Me gracias. gusta Carcasa es una palabra que me gusta muchísimo. Me gusta que me valores por lo estrictamente físico. Por lo estrictamente carcásico. Exacto. Genial, qué guay. Bueno, y tenemos ya la última declamación. Sí, que también tiene que ver de la crisis de los 30, ¿vale? Estamos muy a tope con las crisis de todas las edades, por lo visto. Sí, está bien, porque también nos gusta que la gente de 30 nos escuche. Exacto. Yo puedo contar mi crisis de los 30 porque los he cumplido este año. Claro, yo tenía como una lista de cosas que hacer antes de los 30, supongo que para no sentirme una pringada antes de cumplirlos, pero todos esos intentos se vieron frustrados por el COVID, porque claro, yo los 29 los cumplí ya confinada y los 30 no estaba confinada, pero casi porque estábamos fatal de contagios. Entonces, nada, todo fatal. Y la noche antes de cumplir los 30 me dio como un parraquito, me metí en el baño, me corté el flequillo y yo llevaba el pelo naranja, decidí teñirme la parte superior del pelo de negro. No sé, de repente el naranja me parecía como muy poco serio para cumplir los 30. Por alguna razón, la mitad del pelo de un color y la mitad de otro me pareció aceptable. Creo que no estaba teniendo razones en ese momento. Y por otro lado, me he llenado como de proyectos, muchos proyectos, muchas cosas para hacer todo el rato, como que parece que o hago muchísimas cosas y estoy en todos lados y soy súper productiva, o no soy una persona de 30 años decente y de éxito, ¿no? Estoy intentando deconstruirme eso porque no puedo ya de la ansiedad, claro. Esta persona soy yo a los 30. O sea, quiero decir, yo he estado ahí y me acabé asfixiando en el Casa Viva. Cuidado Rocío, cuidado con eso. Pero bueno, me encanta cómo lo describe y me encanta, claro que sí, cortarte el flequillo, teñirte el pelo. Sí. Lo bueno de ser un tío es que esos cambios de look se reducen a quitarte la barba o dejártela larga y vas cambiando. Pero hay mucho, se ha visto, ahora que lo dices, muchísimo movimiento bárbico, en los últimos años. Bueno, claro, es que vamos, lo de la barba ha sido como el dorado para muchos hombres que han dicho, Dios mío, ahora se lleva la barba, por fin. Yo no soy muy de barbas, fíjate. No me gustan a mí mucho. O sea, este rollo que hay como que se vuelven locas muchas tías por los tíos con barba. Sí. A mí no sé, no me parece... Yo creo que el éxito de la barba ha sido un nuevo éxito del patriarcado, haciendo convencer a las mujeres de que cuando el oso más... No, el hombre como el oso... El hombre como el oso... Más peludo, más hermoso, algo así. Eso es qué asco de frase. Es que un asco de frase. Pero es un poco donde se cimenta la masculinidad. No sé. Que es convencer a todo el mundo que, bueno, con un montón de pelo en la cara, hombre, obviamente, somos más atractivos. Si eres feo y te tapas media cara, eres la mitad de feo. Con lo cual, para muchos tíos, así, además, como las barbas te las puedes como hacer guays, ¿no? En las barberías estas que hay por ahí súper gentrificadas, que te las recortan y tal. Bueno, pues es como quitas cara, si tu cara es fea y te quitas la mitad, pues la mitad de cara, pues eso que te llevas. Que nosotros en este programa nos hemos reído mucho de las mujeres que se operan la cara y todas se parecen a la persona que les opera, pero ¿no? todos los tíos que vieron Sons of Anarchy y se dejaron la misma barba. Todos con barba tienen la misma cara. O sea, y no es la de Jack Steller. No, porque esa es la diferencia, esa es la diferencia. En fin, bueno, yo no sé ya dónde estábamos. El tema de cambio de look. Estábamos hablando del cambio de look por el tema del pelo de colores. Yo a los 30 me hice rubia, ahora que pienso. Yo era pelirroja
Además, era como de una personalidad marcadamente pelirroja y a los 30 me hice rubia. Ahora lo veo con perspectiva, ahora lo entiendo todo. Claro, de las crisis de otras edades y tal. Sí. Yo creo que ya voy a quedarme con este look para siempre. El look... rapado y sin barba. El look Steve Jobs. El look Steve Jobs. No, ese pelo está... O sea, tu look está guay, la verdad que sí. Y barba llevas pero poca, ¿no? Sí, yo no me afeito. Yo lo que hago es pasarme la maquinilla de pelo por la cara. Ya. Aunque debería afeitarme, porque creo que a veces la cara afeitada está guay. Pero no me apetece. A mí esa barba que llevas tú, que es como muy corta, sí que está guay, porque creo que sí que aporta algo atractivo, pero sin ocultarte la cara y sin crearte Claro. como un seto en la cara. A mí el rollo, tengo un seto en la cara, Sí. no sé, no me atrae nada. Yo creo que voy a tirar ya por ahí, porque es que enseguida a los 6 o 7 días me pica la cara cuando llevo barba, es muy incómodo. Así Sí. que me rapo todo, el día que me rapo me lo quito todo y ya está. Y ya está. Pues bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado ya al final. Sí. Muy bien, no ha estado mal. Así es la crisis de los 40 en todo mal. Nuestros oyentes, los que han querido participar, han compartido Muchísimas con nosotros gracias. sus inseguridades. Se lo agradecemos bastante. Gracias a todos, todas y todes por enviarnos vuestros audios con vuestras inquietudes y vuestras movidas. Sois lo más. La verdad es que tenemos un público excelente. Y bueno, pues esperamos atravesar con vosotros todo tipo de crisis. Las conclusiones que podemos sacar es no rayarse. Tú si te agobias, no te agobies. Si te agobias, no te agobies. Tirar para adelante, realmente esto es solo una fase. Como dice Pepiu, realmente esto es un estado mental, Claro. literalmente. Y ni se os ocurra a las mujeres ocultaros del espacio público porque tengáis No lo una hagáis. arruga. Y los hombres, pues no sé, intentar aceptar la edad que tenéis, no salgáis con mujeres de 20 años. De todas formas, ellas no van a querer No van a querer salir salir con con vosotros, vosotros. porque si algo trae el feminismo es impedir estas cosas. Bueno, vamos a despedir con una canción del último disco de Garbage, como no podía ser de otra manera. Como no podía ser. Ese tema se llama Uncomfortably Me y está muy guay porque es Shirley Manson hablando de cómo se pasó su juventud teniendo millones de inseguridades. Y bueno, que está escrita desde la perspectiva de una mujer que ya ha superado sus crisis y que está en su puto mejor momento, diga lo que diga los desgraciados de Twitter, esos que no os importan a nadie. Genial, ¿está en activo? Sí, este disco es de 2021. Hostia, Este disco tiene 6 meses. Lo has dicho ya, ¿no? Sí. Vale, Bueno, entonces no había dicho que era, ¿no lo he dicho habías que era el dicho? último, no he dicho de cuándo era. Ah, vale, pues perfecto, ideal, entonces. Pues nada, Uncomfortably Me de Garbage y la semana que viene más y o o peor. Spend every day wishing my life away. Always so nervous and unsure of myself. Always the bridesmaid and never the bride. Always the wallflower, never the sports star. Wanted their body, wanted their hair. Wanted the way that they walked straight ahead of me. Didn't know then what I think I know now. Wanted their confidence, wanted their love. Uncomfortably here, uncomfortably there, uncomfortably me, uncomfortably me, uncomfortably here, uncomfortably there, uncomfortably me, uncomfortably me. I hated the way that I spoke from the place where I was born and where I came from. Hated myself when she wasn't around. I missed the way she'd throw her head back and laugh at me. Uncomfortably here, uncomfortably there, uncomfortably me, uncomfortably me. Uncomfortably here, uncomfortably there, uncomfortably me, uncomfortably me. My hands would shake, I would sweat.
Uncomfortably here, uncomfortably there, uncomfortably me. Uncomfortably here, uncomfortably there, uncomfortably me. Uncomfortably